Saludos mis estimados estudiantes, vamos a continuar con la unidad número 2 que son estadígrafos de posición. Aquí veremos las medidas de tendencia central. Estas medidas son la media aritmética, que también es llamada promedio, y es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Su fórmula es la siguiente: X barra, que es la simbología de la media aritmética, es igual a la sumatoria de x sub i sobre n. X sub i son los valores que toma la variable. Y recordemos que n es el número total de datos. La mediana, que es el valor de todo el conjunto de datos, que al organizarse de forma ascendente, se encuentra a la mitad o el centro de los mismos. Es decir, la posición que ocupa la mediana puede ser determinada mediante la siguiente fórmula. Para hallar la mediana, primero tenemos que saber si el número total de casos es par o impar. En el caso de que sea impar, la mediana sería el valor que toma x sub en el índice de n entre 2 más un medio. Y en el caso de que el número total de datos sea par, la fórmula para hallarla sería la siguiente: x en la posición de n entre 2 más x en la posición de n más 1 entre 2. Dividido todo eso entre 2. Es decir, aquí debemos hacer un promedio entre los dos valores centrales. Ya lo veremos en el ejemplo. En este caso tenemos 5 personas con estaturas distintas. Cuando las ordenamos de menor a mayor, vemos que la persona que está sombreada es la que está en todo el centro. La posición que toma esta persona es en el centro de dos grupos. Es decir, la estatura de esta persona, o sea, a partir de la estatura de esta persona, la mitad del grupo es más grande y la otra mitad del grupo es más pequeña. En el caso de que tengamos un grupo par, las dos personas que se encuentran en el medio las tomaremos, en este caso tomaremos su estatura, la sumaremos y dividiríamos entre 2. Ese promedio que me dan las dos estaturas sería el valor de la mediana. Otra medida de tendencia central es la moda. La moda, como ustedes lo han escuchado, pues es el dato que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de elementos. Es decir, vemos cuando algo está de moda es porque se está usando mucho. Entonces es porque la frecuencia de las personas que la tienen es más alta. Existen varios tipos de moda. Puede ser unimodal, es decir, que haya una sola moda en esa distribución de frecuencia. Puede ser bimodal o multimodal. Bimodal, que tiene dos modas, o multimodal, que tiene varias modas. O existen casos que sea amodal, es decir, que no hay moda dentro de la distribución de frecuencias. Veamos un ejercicio. Aquí vemos este grupo de números. Son 9 números que representan este conjunto de 9
9 números, de los que supongamos que yo les pregunté a 9 de ustedes si cuántas veces habían ido cuántas veces han visitado la Virgen de la Paz. Y ustedes, uno me responde que 2 veces, otro que 3, 2 responden que 4, 3 responden que 5 y 2 responden que 6. Si nos piden que hallemos la media aritmética, entonces como son datos no agrupados, los manejo de esta forma. La media aritmética es igual a la sumatoria de x sub y, es decir, todos los casos de las variables, sobre el número total de casos. Es decir, tengo que sumar 2 más 3 más 4 más 4 más 5 más 5 más 5 más 6 más 6. Esto me daría 40. La sumatoria me daría este 40 sobre el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este sería el 9 que coloco aquí abajo. Entonces, 40 entre 9 da 4,44. Es decir, que el promedio total de las 9 personas, de las visitas a la Virgen de la Paz, de las 9 respuestas que obtuve, sería 4,44. Pero yo no puedo ir a la Virgen de la Paz 4 veces punto 44. Tiene que ser un número entero. Entonces, por eso decimos que la media aritmética de estos sería 4. Tenemos que tener mucha atención en estos casos, porque si la variable no me permite utilizar datos decimales, pues entonces tengo que representar el dato en su forma o su parte entera, solamente el número entero. Ok. Ahora vamos, ya calculamos la media, vamos a calcular la mediana. Vemos que son 9 números, ¿verdad? Contamos que eran 9 números. Ok, si son 9 números, estos que están aquí, entonces es decir que el número total, o sea, n, es el número total, es 9, es un impar. Si ese 9 es impar, entonces utilizo la fórmula para hallar la mediana cuando el número total de datos es un número impar. Es decir, que vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Es x, el valor que toma x, en n igual 2, n entre 2, perdón, n entre 2 n entre 2 más un medio. N, que es 9, entre 2 sería 4,5 más un medio, que es 0,5, sería entonces 5. Entonces, ¿qué vamos a buscar? X sub 5. X sub 5 sería X sub 5 sería esta X sub 1, esta es X sub 2,
este es x sub 3, este es x sub 4 y este es x sub 5. Es decir, si vemos, la mediana se encuentra en todo el medio del grupo. El valor 5 es el valor que está en medio del grupo total de valores. Es decir, el 5 es el centro de los demás valores. De estos, menores o iguales que 5 y mayores o iguales que 5. Entonces, la mediana sería entonces 5. Ahora busquemos la moda. En este ejemplo, decíamos que la moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite? La respuesta 2 está una sola vez, la respuesta 3 está una sola vez, 4 respondieron 2 veces. Cuatro respondieron 2 veces y 5 respondieron 3 veces. 6 2 veces también. Entonces, si la moda es el valor con mayor frecuencia, diríamos que moda de este caso sería 5. Esto que está aquí. Ahora vemos. Si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. Es el ejemplo que veíamos cuando el número total de datos es par. Aquí vemos este conjunto de datos. Es un conjunto de 6 datos, el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, veamos antes de comenzar este ejemplo que con este conjunto de datos calculamos la media, que fue 4, calculamos la mediana, que fue 5, que es el valor en la posición central, y calculamos la moda, que es el número que tiene más frecuencia. En este caso también es 5, porque recuerden que se repite en 3 oportunidades. Ok. Entonces, este es otro ejemplo sencillito para volver a hacer lo que es la mediana, pero en este caso el número total de datos es 6, es un número par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hallar la mediana, pues tenemos que hallar los dos valores que se encuentran en el medio. En este caso, si vemos, sería el 9 y el 10. Son los casos que se encuentran en la posición central. ¿Cómo lo hacemos? N entre 2 sería N, sabemos que es 6, ¿verdad? Porque es el total de casos. Entonces sería 6 entre 2 es igual a 3. Y N entre 2 más 1 sería igual. N entre 2 es igual a 6. N entre 2 es 6 entre 2 es igual a 3, más 1 sería 4. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar la variable en la posición 3
y la variable la sumamos con la variable en la posición 4, que es el otro valor que me dio, y esas dos las vamos a dividir entre 2. Lo hacemos. Tenemos x en la posición 3, que sería 1, este es 1, 2 y 3. Esta sería mi posición 3. X en la posición 3 más X en la posición 4 sería 9 más 10. 9 más 10 entre 2. Esto sería 9 más 10, 19, entre 2 es 9,5, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces la mediana, en este caso en que n es igual, es un número par, se halla de esta manera. La moda, como es la frecuencia, el dato que tiene más frecuencia o que se repite más número de veces, vemos que aquí ningún dato se repite. 7 es una sola vez, 8 igual a una sola vez, 9, 10, 11 y 12 son una sola vez. Entonces diríamos que la moda, la distribución en este caso, sería amodal, es decir, no posee moda. Ok, continuamos. Recordemos este ejercicio que fue el asignado en las tareas anteriores, cuando teníamos unos hoteles que nos daban la media por habitación, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer la tabulación, nos quedaría así. X sub i, que es la variable, sería el costo promedio de habitación, ¿verdad? Teníamos 30.000, 40.000, 50.000, 80.000 y 150.000. Aquí está tabulado. Ven que la tabulación es la ordenación de menor a mayor de la variable, de los valores que toma esa variable. En este caso es el costo de promedio de habitación de un hotel, de los hoteles. La frecuencia absoluta era que 90 hoteles tenían el costo de una habitación en 30.000, el costo promedio en 30.000. 105 hoteles tenían el costo de la habitación promedio en 40.000 y así los demás. El número total de casos es 400, es decir, que nosotros para hacer este estudio llamamos a 400 hoteles o preguntamos a 400 hoteles a través de distintos medios cuál era el costo promedio de su habitación. Entonces, para este caso vamos a sacar la media aritmética. Es un caso de datos no agrupados, es una distribución de datos no agrupados. Entonces, seguimos con la misma fórmula, que es la media aritmética. X barra es igual a la sumatoria de todas las xy sobre n. Entonces, recordemos que al tener estos datos en esta tabla es como si tuviéramos todos esos datos de esta manera. O sea, 90, 30.000. 90 veces 30.000. 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 hasta el número 90. De 40.000 pues tenemos 105 40.000 y así sucesivamente. O sea, tienen que hacerse la idea de que este 90 es que aparece 30.000, o sea, el costo promedio de su habitación fue
90 hoteles 90 hoteles tuvieron 30.000, el costo promedio de su habitación en 30.000 bolívares. Entonces, este dato se repite 90 veces. El 40.000 se repite 105 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sumar todo esto porque la media aritmética me dice que tengo que hacer la sumatoria de todos los datos, de todos los casos de la variable. Entonces tengo que sumar todas esas 90 veces 30.000. Entonces multiplico 30 por 90, multiplico 40, que sería lo mismo, ¿verdad? Multiplicar 30.000 por 90 veces, 40.000 por 105 veces, 50.000 por 75 veces, 80.000 por 95 veces, 150.000 por 35 veces, que fueron los 35 hoteles que al momento de preguntarle el costo de la habitación promedio era de 150.000. Entonces ese total, esa multiplicación, cada uno que multiplique ahí, luego voy a sumar todo eso, que es la sumatoria de todas las x sub y, y me va a dar 23.500.000 entre n, que el número total de casos, que son 400 hoteles. Divido entre 400 y eso me da una media de 58.750. ¿Eso es qué? 58.700 es qué? Pregunto. 58.750 es el promedio de todos los valores que tomó aquí la variable. Es decir, de 30.000, 40.000, 50.000, 80.000 y 150.000, el valor promedio es 58.750. Esto en relación con la frecuencia de los hoteles. Entonces, 58.750 serían bolívares. ¿Ok? Ahora vamos a hallar la mediana. Vemos que el número total de casos es 400, es decir, que vamos a utilizar la fórmula para hallar la mediana cuando el número total de casos es par. Entonces tenemos que hallar la posición de x en el índice n entre 2. N entre 2 sería 400 entre 2, que sería 200. En la posición 200, hallaríamos la primera x y la otra la hallaríamos en la posición x en la posición 201. Esas dos se van a sumar y se van a dividir entre 2. Veamos. Entonces, vimos como en la anterior les explicaba que esos 90 hoteles que respondieron que su costo de habitación era 30.000, eso es como si dijéramos esto, ¿verdad? Desde 1 hasta 90, los primeros 90 hoteles que contestaron 30.000. Luego, el costo promedio fue de 40.000, un total de 105 hoteles, o sea que en la posición comenzaría en 91 y terminaría en 195. Luego vendría el costo de 50.000, que comenzaría en la posición, o sea, posicionándolos, colocando todos los valores uno detrás de otro de forma ascendente, tomaría el valor 196. Entonces, como les dije hace un momento, las posiciones para hallar la media, la posición central, como es un número, como estamos hablando de un número total de datos pares, entonces tenemos que hallar 2x
En este caso sería la 200 y la 201, que estos dos datos estarían en la parte central de toda la ordenación de todos esos datos. Entonces, la mediana me dice que debo sumar las dos x y dividirlas entre 2, pero resultan que las dos x tienen el mismo valor, es decir, que 50.000 más 50.000 daría 100.000, entre 2 sería 50.000 nuevamente. Entonces, la mediana me quedaría en 50.000 bolívares. Luego hallamos lo que es la moda, y la moda, según el concepto, me dice que es el valor que toma la variable con mayor frecuencia. En este caso, si vemos todas las frecuencias que tenemos aquí, de todos los valores de la variable, vemos que hay un 90, un 105, un 75, un 95 y un 35. En este caso, el mayor es el 105, por eso la moda no es 105, sino que la moda es el valor que se halla con esa frecuencia, es decir, 40.000 bolívares. Continuamos con las medidas de tendencia central, pero ahora para datos agrupados. La media aritmética se halla utilizando esta fórmula, la sumatoria de x sub i, pero la multiplicamos por f sub i, y eso se divide entre el número entre n, que es el número total de casos. La mediana tiene esta fórmula, no se asusten que no es, se ve muy larga, pero no es difícil. Y la moda también tiene una fórmula muy larga, pero no es para nada difícil. Ahora vamos a verlo en las medidas de tendencia central con un ejercicio que ya lo habíamos, que fue el de la asignación anterior. Recuerdan que era un restaurante que abrió sus puertas durante 25 días del mes y obtuvo las siguientes ventas, ¿verdad? 25 días, 25 ventas. Ok. Entonces, esta es la tabla que tengo. Tengo los datos agrupados, estos son los intervalos, ¿verdad? Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5, y esta es la frecuencia. Para hallar las marcas de clases, recuerdan que sumábamos el límite 1, el límite superior, el límite inferior más el límite superior, y lo dividíamos entre 2. 500 más 900, 1400, entre 2, 700, y así se sacan cada una de las marcas de clase. Un promedio entre los dos límites, superior e inferior, ¿verdad? Ok. Para esto vamos a necesitar lo que es la marca de clase, y también vamos a necesitar lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, recordemos cómo hallábamos la frecuencia absoluta acumulada. En el primer caso era el mismo 3, después lo sumaba con la frecuencia del siguiente intervalo, que era 3 más 4, 7, luego se sumaba el otro 7, 3 más 4, 7, más 7, 14, más 5, 19, más 6 serían 25. Ahora, para hallar la media, me dice la fórmula que debo realizar una sumatoria. Revisemos aquí. Esta es la fórmula. Entonces dice, tengo que hallar la sumatoria de x sub i por f sub i. Entonces, hacemos x sub i
x sub i, que es esta, la multiplicamos por f sub i, que es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Estos dos los vamos a multiplicar. Esto me daría 2100, este 4400, este 10500, este 9500 y el otro 13800. Hacemos la multiplicación de cada uno de estos dos y lo colocamos en una columna nueva, la que le colocamos por nombre xi por f sub i. Luego que tenemos todo esto, lo sumamos y nos da 40.300. Esto se hace para hallar la media cuando los datos son agrupados en intervalos. Luego que tengo la sumatoria, la divido en el número total de datos, que en este caso es el número 25. Ok, entonces hacemos la división de 40.300 entre 25, eso me da un total de 1612, es decir, la media aritmética de esta tabla de frecuencias es 1612. Luego, hallamos la mediana. Recuerden que la mediana es una medida de posición, ¿verdad? Todas las que estamos viendo es una medida de posición. Y ahora, pues tenemos que, para ver cuál es el intervalo que voy a utilizar, yo necesito hacer primero un cálculo, que es, dependiendo si mi número total de casos es par o impar. En este caso es impar. Entonces, si es impar, voy a hacer n entre 2 más 0,5. Es decir, n entre 2 serían 25, serían 25 entre 2 me daría 12,5 más 0,5 sería 12,5 más 0,5 serían 12,5 más 0,5 serían 13, ¿verdad? Este número que me da este cálculo, este 13, yo tengo que buscarlo, es el segundo paso que debo hacer para hallar la mediana. Yo tengo que buscarlo en el renglón donde están las frecuencias absolutas acumuladas. Es decir, tengo que buscar el renglón donde aparezca 13 o donde aparezca el que sigue a 13, el más cercano a 13. Entonces, en este caso sería el 14, ¿cierto? Que es el más cercano. El anterior es 7, no está por debajo. Entonces tengo que buscar es el que esté por encima del número que me dio. En este caso, 13. Ahora, entonces, cuando hallo ese número, que sería el 14, voy a tomar todo lo que es ese intervalo. Es decir, con este intervalo es con el que yo voy a trabajar para
colocar los datos, reemplazar los datos de mi fórmula. Entonces veamos, si nos dicen que la mediana es igual a LI menos 1. LI menos 1, si recuerdan esto, LI menos 1, si recuerdan, es el límite inferior. Menos 1 porque es inferior. O sea, lo que me significa, me simboliza, es que es el inferior de los límites. ¿Pero de qué límite está hablando? Está hablando de este límite. Del límite del intervalo que escogí cuando hice el primer paso, que fue la división de n entre 2 más 0,5. Entonces, escojo el límite inferior. En este caso sería 1300 más 25 entre 2, que es igual n entre 2, es 25 entre 2, menos, veamos aquí, f de i menos 1 viene siendo, la f es mayúscula, si se dan cuenta, en este caso la f mayúscula, es decir, que es la frecuencia absoluta acumulada. Dice, cuando dice i menos 1 es porque me está queriendo decir que es la inferior. Si es menos 1 es porque es un renglón menos del límite donde nos encontramos, del intervalo donde nos encontramos. Entonces quiere decir que va a ser este f mayúscula de i menos 1 viene siendo el que está por encima de la frecuencia acumulada del renglón en el que estoy trabajando. Entonces coloco el número 7. Luego me dice por a sub i. Recuerden que a sub i era la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Veamos, cuando teníamos, para sacar la amplitud nosotros teníamos que restar entre el límite superior, en este caso es 1700, menos el límite inferior, que es 1300. Eso lo dividíamos todo entre 2. Ok, 1700 menos 1300, perdón, no entre 2. La amplitud es la resta del límite superior menos el límite inferior. Entonces es 1700 menos 1300, esto viene siendo 400. Entonces este es el 400 que tengo, que coloco en este caso. Ahora solamente me falta colocar f minúscula sub i, que viene siendo la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia del renglón donde estoy trabajando. Entonces sería este 7, que es f sub i. Coloco el 7 y luego lo que hago es calcular todas las operaciones que tengo aquí. 25 entre 2 es 12,5 menos 7 sobre 7 por 400. Entonces, 12,5 menos 7, 12.5 menos 7 me daría 5.5 por 400 sobre 7, eso me da 314.28. Lo que me daría 1300 más 314.28 sería un total de 1614.28. Esa sería la mediana para los datos agrupados.
Ahora veamos lo que es el cálculo de la moda. En este caso, bueno, también tenemos que revisar. Recuerden que la moda es el valor que tiene más frecuencia, el que se presenta con más frecuencia. En este caso, para revisar con qué intervalo vamos a trabajar, igual que en la mediana, vamos a buscar el intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta. Trabajamos con este renglón, el renglón de la frecuencia absoluta F minúscula sub i. Ok, aquí el que tiene mayor frecuencia es el 7, casualmente el mismo intervalo con el que trabajamos para hallar la mediana. Hay casos que se puede encontrar de esta manera, pero hay otros casos en que no, en que el intervalo es distinto. Entonces vemos que el tercer intervalo, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, aquí es donde tengo la mayor frecuencia absoluta y por eso voy a trabajar con este. Recordemos cuál es la fórmula de la moda. Entonces aquí tenemos un L sub i menos 1, que es igual, el mismo límite inferior, ¿verdad? Que es 1300, en este caso, 1300, más f i, en minúscula, f sub i, menos f sub i menos 1. F sub i, en este caso, es del intervalo, ¿verdad? F sub i viene siendo este 7. Y f sub i menos 1 es el que está por debajo, es decir, este que está arriba de esta. El menor, i menos 1. Entonces sería 7 menos 4. Aquí colocaríamos 7 menos 4. Ok. En la parte de abajo colocamos f sub i menos f sub i menos 1. Es lo mismo que está aquí, ¿cierto? Igual, f sub i es 7, f sub i menos 1 es 4. Entonces colocamos 7 menos 4. Y aquí más, dice, f sub i, que es el mismo 7, menos, vamos a colocarlo en paréntesis, f sub i, que es el 7, menos f sub i más 1. En este caso sería f sub i más 1 es el que está por encima de la frecuencia de nuestro intervalo, en el intervalo que estamos trabajando. Entonces sería 5. Entonces colocamos 7 más 5 y esto lo resolvemos. Ahora faltaría solamente lo que es la amplitud. Como lo sacamos ahora, restamos 1700 menos 1300, que son los intervalos, el límite superior y el límite inferior del intervalo donde estamos trabajando. Ciertamente el intervalo que tenía la mayor frecuencia. Entonces 1700 menos 1300 viene siendo 400. Colocamos 400 donde está la amplitud. Ahora calculamos todo esto. Entonces 1300, 7 menos 4, 7 menos 4 más 7 menos 5 por 400. Esto lo resuelvo, 7 menos 4 me da 3, aquí me da 3 y aquí 7 menos 5 me da 2, entonces 3 más 2 serían 5. Esto sería 5, el total aquí. Y el total aquí en la anterior es 7 menos 4, que serían
3. Entonces 3 sobre 5, 3 entre 5 por 400. 3 por 400 es 1200, 1200 entre 5 es 240 y más 1300 serían 1540. Entonces la moda sería 1540. Con esto concluimos lo que son las medidas de tendencia central en cuanto a datos agrupados y datos no agrupados. Ahora vamos a leer lo que son las asignaciones. En este caso van a ser dos asignaciones donde deben calcular la media aritmética, la mediana y la moda en el caso de datos no agrupados, siguiendo este conjunto de datos que se consisten en el peso de los turistas que están en la clase de surf. Entonces aquí le dan 13 datos que son kilogramos: 42, 47, 53, 47, 50, 45, 46, 48, 41, 49, 45, 40, 54 kilogramos. Entonces tienen que hacer el cálculo de la media, de la mediana y la moda. La asignación número 2 es calcular la media aritmética, mediana y moda. En este caso son con datos agrupados. Y les muestro la siguiente tabla. Esta tabla consiste en edades de unas personas que se le hizo la pregunta de lo que si le gustaba un tobogán que se instaló en la piscina de un hotel. Anteriormente se hizo la tabulación de la agrupación de datos y quedaron 5 intervalos de edades y con sus frecuencias absolutas determinadas, respectivas. Entonces son 20 personas a los que se le hizo, 20 personas que les gustó el nuevo tobogán instalado en la piscina, y estas son sus edades o sus intervalos de edades. Ok, entonces estas asignaciones van a ser en pareja. Tienen que escoger a una pareja y hacen las dos asignaciones entre ustedes dos de manera online y la envían al correo. Ya saben que estoy a su disposición. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, por favor me comentan, y que estén bien. Hasta luego.